Si a ti te relaja que tú, además de tomarte la insulina, te hagas aromaterapia, pues mira, pues hazlo. Esto era lo que decía la Serezade hasta el 17 de marzo del 2026. Pero ha salido un estudio que me ha hecho cambiar de opinión. El estudio, que está recientemente publicado en JAMA, que es una de las revistas top de medicina del mundo, es una investigación en Estados Unidos en una población de más de 2 millones de mujeres con cáncer de mama, que se ha ido analizando a lo largo del tiempo, pero sobre todo lo que tiene es un análisis después de 5 años de diagnóstico. Hay un seguimiento durante 5 años a estas mujeres que tienen cáncer de mama y básicamente lo que han analizado es el efecto del uso de medicina alternativa de manera complementaria a la terapia tradicional en estas mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama. ¿Qué significa esto? ¿O qué han hecho en este estudio? Básicamente lo que han hecho es, como he dicho, coger a estas 2 millones de mujeres, han hecho un seguimiento durante 5 años, las han clasificado en 4 grupos diferentes. El primer grupo, aquellas mujeres que recibían el tratamiento aprobado por la comunidad científica que es efectivo para tratar a este cáncer de mama. Otro grupo que eran mujeres que decidieron no recibir ningún tipo de tratamiento, bueno, decidieron o no tenían las capacidades ni los medios para recibir el tratamiento, entonces no recibieron absolutamente nada. Luego estaban el grupo de mujeres que recibieron solamente pseudoterapias o terapias alternativas, sea la que sea, que dijeron yo no quiero quimioterapia, yo aromaterapia, ¿vale? Ese es el tercer grupo. Y el cuarto grupo, que es el más interesante, o sea, para mí, para responder a esta pregunta, el cuarto grupo fueron esas mujeres que decidieron recibir los 2 tipos de terapia. La terapia que se sabe que es efectiva y luego extras de pseudoterapia. Y lo que se analizó fue cuál era el porcentaje de mujeres que después de estos 5 años había sobrevivido. ¡Oh, boy! ¿Cuál es vuestra predicción? Si sabéis inglés y estáis leyendo esto, ya sabéis cuál es el resultado. Pero si no estáis leyendo esto, estáis en modo radio o no sabéis inglés, ¿cuál es vuestra predicción? ¿Qué pensáis que va a ser, evidentemente, el grupo con una mayor supervivencia? Evidentemente el grupo que va a recibir el tratamiento, la quimioterapia, la inmunoterapia o lo que sea, ¿vale? Evidentemente ese es el grupo que más ratio o que más porcentaje o que más mujeres van a sobrevivir después de 5 años. Eso es evidente. Después, a lo mejor vais a decir, pues las mujeres que recibieron 0 tratamiento, en plan son las que peor ratio van a tener, ¿no? Si no te haces absolutamente nada, entiendo que va a ser el peor resultado, ¿no? Aquí lo están llamando, los grupos que os he explicado antes, es tradicional o traditional. Quiere decir que han recibido la medicina tradicional, la quimioterapia, la estándar, la de los médicos. La combinación es, pues eso, combinación de pseudoterapia y medicina. La CAM es la que se llama no, o sea, solo terapias alternativas, solo pseudoterapias, y esta es la que se llama ninguna terapia. Yo soy de la opinión de que la mente también es muy poderosa, obviamente se debe acompañar de tratamiento médico, pero ese efecto placebo creo que puede coayudar. Yo en este tipo de test lo que veo difícil de controlar es el entorno de los participantes. Es muy difícil armonizar la población en cuestión de salud como estos. Evidently, es un factor que los investigadores son plenamente conscientes, y todos los que leemos el estudio también somos muy conscientes, y está hecho de tal manera que todo lo que se pueda haber ajustado a lo que tú dices está contemplado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú miras otros factores que tú y yo sabemos que son relevantes, estado socioeconómico está analizado. Por ejemplo, aquí en algunas enfermedades se habla de raza o etnia, que son conceptos que en ciencia tiene una aplicación muy concreta que en la sociedad no tiene nada que ver y no está aceptado cuando hablamos de razas en humanos. No existen las razas en humanos, pero en algunos contextos muy concretos de enfermedades asociadas a halotipos genéticos, todavía se utiliza esta terminología en la documentación científica, pero no confundamos con la gente que habla de razas, sobre todo si son de extrema derecha. Entonces aquí también está distribuido por esto, los diferentes factores que pueden tener una predisposición a unas enfermedades u otras. El índice de comorbilidad de Clarkson, que también es un índice que se ha testeado, que tiene un factor muy importante. Aseguradora que utilizan, si es una aseguradora privada, si no tiene seguro médico, si tiene el Medicaid, si tiene el Medicare, si tienen otros, etcétera, etcétera. Todas estas cosas están contempladas en el análisis y luego vamos a ver cuáles de ellas tienen un efecto en la mortalidad y cuáles no. Entonces, estoy de acuerdo, Costa, en que esos parámetros son importantes, pero no invalida el estudio. Tiene limitaciones, como todo, pero no lo invalida. Y mucho menos cuando estamos hablando de 2 millones de mujeres. Son números muy altos. Quiere decir que cuando tú tienes un número muy alto, esas pequeñas diferencias o esos factores que pueden tener
un efecto más o menos importante se difuminan un poco más cuanto mayor sea la población. Básicamente porque si solamente tienes 3 mujeres y cada una es de su padre y de su madre, pues a lo mejor no vas a encontrar algo en común entre ellas. Pero cuando tienes 2 millones de mujeres, esos factores que tú dices se diluyen un poquito, entonces es más fácil de que las cosas que verdaderamente tienen un efecto across todos los grupos sobresalgan por encima de los otros. Cosas que quiero mencionar antes de entrar en nada. De 2.157.000, vamos a coger solamente el primer time point, tenemos que 2.105.000 mujeres, la grandísima mayoría de las mujeres, deciden, optan o se pueden permitir el tratamiento estándar. Quimioterapia, cirugía, inmunoterapia, lo que sea. Después, el grupo más grande de esto, 47.000 mujeres, deciden o no pueden permitirse ningún tipo de terapia. O sea, la grandísima mayoría tienen el tratamiento estándar y luego 47.000 ninguna terapia. De las otras mujeres que quedan, que son apenas 700 mujeres de más de 2 millones, se dividen en combinación o solamente medicina tradicional. Esto lo quiero puntualizar para que veáis que no es tan común que en esta población, en Estados Unidos, mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, muy poquitas deciden hacer pseudoterapia o hacer combinación. Entonces aquí estamos viendo que las que mayor tasa de supervivencia tienen son aquellas mujeres que reciben el tratamiento médico, el porcentaje más elevado, más alto, más cerca del 100. Las siguientes son las que reciben la combinación, la terapia de combinación. Pero fijaos que está por debajo, tiene una tasa de supervivencia inferior a las que reciben solamente medicina. A mí esto en un primer momento me explota la cabeza. Luego vais a entender por qué. Entonces, cuando yo digo, si quieres hacer aromaterapia porque te hace feliz, mientras no dejes de tomar lo otro, haz aromaterapia si te sale del mismísimo. Pero resulta que la realidad de esta población de mujeres estadounidenses con diagnóstico de cáncer de mama, si haces las dos cosas, tienes un pronóstico peor. No da igual. Ese efecto placebo que hemos hablado antes, que habéis mencionado también en el chat. Bueno, es que pensar que te está haciendo efecto positivo ya es la mitad del camino, ya es un efecto. Estoy de acuerdo con vosotros. Pues lo que estamos viendo con este estudio es que no. La realidad es que si tú haces quimioterapia plus terapia alternativa, tu pronóstico es peor que si solamente haces terapia. Seguimos viendo el estudio. Aquí lo que se ha utilizado es el hazard ratio, que es el ratio o el índice de riesgo o el índice de peligrosidad o algo así. Pues se puede traducir como algo así. Quiere decir que nosotros tomamos que las mujeres que reciben la medicina tradicional, el tratamiento estándar, son la referencia. Eso es lo mejor, es el estándar con el que queremos comparar la efectividad de las otras terapias. La supervivencia de esas mujeres es la base, el estándar, el umbral, el punto. Comparado con ese grupo, analizamos si las otras 3 combinaciones o terapias, si te hace tener un riesgo mayor o menor. Si no recibes ningún tipo de tratamiento, esas mujeres tienen de media 3,5 veces mayor probabilidad o son 3,5 veces más probables de que acaben peor 5 años después. Lo que está diciendo es que el riesgo de no sobrevivir a este cáncer en los 5 años después del diagnóstico es 3,5 veces más alto si no recibes ningún tratamiento. Es un poco la manera de cuantificar o de entender las diferencias en supervivencia que vemos en este gráfico. Pseudoterapia, 3,67. Combinación de terapia, 1,45. La combinación de terapia médica plus pseudoterapia, aún así te hace tener 1,45 veces mayor de probabilidad o ser 1,45 veces más probable de no sobrevivir en los 5 años después del diagnóstico. No sé si esto os parece mucho o poco, porque evidentemente son números así un poco arbitrarios y es difícil hacerse una idea, pero para daros otro ejemplo, o un poco lo que ha dicho Sagra y también lo que ha dicho Costa al principio, es, a mí me gustaría ver la capacidad económica, también para ver si esto es un factor determinante, porque lo hemos hablado, hay muchos factores que son determinantes. Para haceros una idea, el tipo de aseguradora que tienen, en este caso, en el modelo de sanidad estadounidense, se considera la referencia el médico o la aseguradora privada. Se mantiene como la referencia porque son las personas que mejor pronóstico tienen porque se van a poder permitir y costearse todo. Si tienes cualquier otro tipo de aseguradora que no es privada, ya tienes un riesgo aumentado, 1,14. Si tienes Medicaid, es 1,44. Es comparable a la combinación. Si tienes Medicare, es más alto el riesgo, el ratio de riesgo, que la combinación. Y si no tienes ninguna aseguradora, es 1,67. En cualquiera de los casos, nunca llegas al riesgo que supone no tener ningún tratamiento. Otro tipo de cosas, por ejemplo, si estás recibiendo el tratamiento en un entorno no académico o en un entorno académico. El sitio, la institución,
no académica se utiliza como referencia, y aquí estamos viendo que si tú estás recibiendo el tratamiento en un entorno académico, está por debajo. Estoy diciendo, la referencia es el 0, pero en realidad, en este caso, con este modelo matemático, con este análisis matemático, la referencia es el 1, ¿vale? Porque digamos que tú multiplicas ese efecto por 1. Entonces, si tienes un efecto imperceptible, multiplicas por 1 y te quedas igual. Entonces, todo lo que es por encima de 1 es un riesgo aumentado, y todo lo que es por debajo de 1 es riesgo menor. Entonces, en este caso, veis aquí que está la línea esta de puntitos, esta es la referencia, que es el 1, y en este caso, recibir el tratamiento en un sitio académico es menor riesgo que en un sitio no académico. En otras palabras, es peor recibir el tratamiento en un sitio no académico. Es mejor recibir el tratamiento en un sitio académico. Si eres hispanic, performas mucho mejor. Si tienes entre 65 y 74 años, performas peor. Para terminar, ¿por qué las personas que reciben la quimioterapia plus la aromaterapia tienen un pronóstico peor que la gente que solo recibe la quimioterapia? Si en principio no tendrían por qué interaccionar las terapias, porque la pseudoterapia no hace nada, entonces no hay nada con lo que reaccionar, no hay nada con lo que competir, no hay nada, o sea, que el agua azucarada no tendría que estar impidiendo la efectividad de la quimioterapia, pero aún así estamos viendo que aquellas personas que reciben las dos cosas performan peor, sobreviven menos. ¿Por qué cojones ocurre esto? Entonces, los investigadores estuvieron haciendo un seguimiento comparando en este caso solamente el tratamiento tradicional, el tratamiento médico y la combinación. Y en este caso, además, lo que hacen es ver en los diferentes tipos de tratamiento médico cuántos de esos pacientes están recibiéndolo y cuántos no. Cuando hablamos de tratamiento tradicional en cáncer de mama, tenemos la cirugía, tenemos la radioterapia, tenemos la quimioterapia, tenemos el tratamiento hormonal o terapia hormonal, que es lo que se llama aquí endocrino, y tenemos la inmunoterapia. Hay 5 tipos de tratamientos. Para algunas personas, dependiendo del tipo de cáncer de mama que tengan, tienen que hacer, por ejemplo, cirugía más quimioterapia, o radiación y luego cirugía, o cirugía, quimio y luego inmunoterapia, dependiendo del tipo de cáncer que tengan. Y en esta gráfica tenemos, por una parte, las mujeres que fueron diagnosticadas con esta enfermedad en estadio 1, en estadio 2, en estadio 3 y en estadio 4. Nos vamos a centrar solamente en el estadio 1, porque más o menos se repite en los otros casos con algunas diferencias. Las mujeres que recibían cirugía y que estaban en el grupo de solamente tradicional versus terapia combinada. Las oscuritas son tradicional y las claritas son combinada. ¿Qué pasa? Que en la cirugía vemos que normalmente la mayoría de las pacientes que tenían que recibir cirugía reciben cirugía. En plan, casi el 100% de estas pacientes van a tener que pasar por una cirugía y lo hacen. Es más o menos comparable a la gente que tiene la terapia de combinación. Cuando vamos a las otras terapias, vemos que hay una diferencia y que normalmente la tendencia es que aquellas que reciben la combinación tienen un porcentaje menor en radioterapia, quimioterapia y terapia hormonal. La vemos en el estadio 1, estadio 2, estadio 3 y la vemos en el estadio 4. Y entonces ahora vamos a ver un poco por qué es esto. Y lo que los investigadores descubrieron, también porque lo reportaban las pacientes, era que cuando una mujer tenía, vamos a poner un ejemplo absurdo, empieza con un tratamiento de cirugía, por poner esto que es una cirugía. Llegas, te haces la cirugía y no requieres varias sesiones de cirugía, te la haces una vez y ya está. Y luego, después de esa cirugía o antes, necesitas hacer un tratamiento de quimioterapia, por poner un ejemplo. Son varias sesiones, cada 2 días tienes que ir a una clínica, luego tienes unos efectos secundarios muy incómodos, te sientes muy mal, la siguiente vez que vas otra vez a la sesión de quimio es peor, parece que no vas mejorando, te encuentras peor que cuando empezaste con la terapia, bla, bla, bla. Y entre medias de las sesiones de quimioterapia vas a sesiones de aromaterapia, por poner de nuevo el ejemplo del que llevamos hablando todo el rato. Y cuando tú vas a las sesiones de aromaterapia, pues a lo mejor vas al centro que tienes de yoga que tienes en tu barrio, vas un día por la tarde, estás chill, después cuando terminas la aromaterapia no hay efectos secundarios, tú te encuentras mejor que antes de ir a la aromaterapia, te encuentras más relajada, además estás con la mente más despejada, que si tú eso lo haces una semana, otra semana y otra semana, la probabilidad de que esa paciente diga cada vez que voy a la quimio estoy peor y cada vez que voy a la aromaterapia estoy mejor, esta semana no voy a ir a la quimio porque me encuentro peor. Sin embargo, cada vez que voy a la aromaterapia me encuentro mejor. No quiere decir que abandone por completo el tratamiento de quimioterapia, pero que reduce las sesiones, sí, y lo estamos viendo en esta gráfica. Reduce sesión de quimioterapia, reduce sesión y reduce sesión. Y esto es especialmente obvio en el tratamiento endocrino que ponen aquí, que es la terapia hormonal. ¿Y por qué? Porque normalmente la terapia hormonal es una terapia que se toma de manera oral en tu casa. Evidentemente tienes un seguimiento médico, pero te las tienes que tomar normalmente en casa y tienes unos seguimientos cada X semanas. Es más probable y más común que las pacientes que hacen terapia combinada decidan de manera consciente o inconsciente no tomar esa terapia hormonal en días puntuales, porque los efectos secundarios son muy fuertes comparado con la pseudoterapia y también porque esa paciente es como decir, bueno, puedo hacer estas dos cosas o estoy haciendo
haciendo estos dos tratamientos. Si una semana no puedo hacer los dos, al menos hago el de pseudoterapia. ¿Y por qué no puedo hacer los dos? Porque los efectos secundarios de esto me están afectando mucho. Esa falsa sensación, esa falsa seguridad de yo ya estoy cubriendo de alguna manera un tratamiento contra esta enfermedad, hace que la probabilidad y el ratio de dejar X sesiones o X tomas de la terapia tradicional sea mucho más común. No es como si no tuvieran ningún tratamiento. Evidentemente, la tasa de supervivencia de estas mujeres es mayor que aquellas que solamente hacen pseudoterapia. Pero está entre medias porque no están recibiendo el tratamiento full. Evidentemente, este estudio tiene muchas limitaciones. Solo estamos hablando de una población con un sistema sanitario por llamarlo de alguna manera. No hay un seguimiento muy fuerte de qué tipos de pseudoterapia se están utilizando. Evidentemente hay otros factores que afectan la clase socioeconómica. Pero este es el primer estudio que yo he visto que intenta comprender por qué la combinación es peor, es negativa comparada con la terapia tradicional. Entonces, aquello que yo decía de, mira, pues siempre y cuando no te haga mal y siempre y cuando no dejes de hacer pues mira, chica, si te gusta y te apetece, hazlo. Si tú estás tranquila, hazlo. No, no, no.